Bien, pues vamos a comenzar. Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta, en esta ocasión para concluir este módulo sobre el sistema electoral mexicano. Y bueno, pues vamos a retomar la exposición donde la dejamos el día de ayer. Denme oportunidad de presentarla. Bueno, nos quedamos ayer en esta lámina. Hablábamos de que justamente en estos años de 1946 a 1950 fue cuando, bueno, podríamos destacar durante esta etapa el establecimiento de la autocalificación en nuestro país. Como comentábamos, en realidad el proceso de autocalificación electoral en nuestro país data de hace mucho tiempo, prácticamente desde el México independiente o de los orígenes del México independiente. Pero hablando de este contexto que estamos explicando desde ayer, del nacimiento de las instituciones políticas, electorales, económicas incluso y culturales, bueno, pues podemos advertir que empieza a regularse con mayor claridad, con mayor precisión, este proceso de autocalificación, ¿no? Bueno, después tenemos una lámina que nos habla de las funciones, digamos, de tipo jurisdiccional que desarrollaba esta autoridad, que era más bien de tipo administrativo electoral. Ya quedamos que la Comisión Federal Electoral era una instancia que se encargaba de la función electoral en nuestro país, que dependía de la Secretaría de Gobernación, que por lo tanto era presidida por el secretario de Gobernación, y que fue, digamos, la protagonista de un proceso de concentración de la función electoral en el ámbito federal. Ya comentábamos también que si bien en el territorio, en el ámbito de las entidades federativas, había algunos comités de la propia comisión que se encargaban de la organización electoral, tanto en el ámbito federal como de las elecciones estatales. Bueno, en realidad la función electoral se concentraba en esta instancia, en esta autoridad que era la Comisión Federal Electoral, ¿no? Bueno, por lo que se refiere a estas funciones jurisdiccionales, teníamos que existían estas figuras del recurso de inconformidad, recurso de aclaración, recurso de queja, recurso de revocación, recurso de protesta, recurso de revocación, pero se presentaban ante distintas instancias de la propia Comisión Federal Electoral. Bueno, como podemos advertir a partir de los apuntes que tenemos, bueno, algunos de estos recursos se podían presentar justamente ante las instancias más básicas, ante los comités distritales, bueno, ante los comités distritales, y eventualmente estas decisiones adoptadas por los comités distritales podían ser revisadas por la Comisión Federal Electoral o por la Comisión Local Electoral, ¿no? Y bueno, quedamos también que instalados en esta etapa de autocalificación, pues quien tomaba la última determinación respecto a la validez de las elecciones era la propia Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, instaladas como o instauradas como colegios electorales, de tal suerte que ante estas instancias también se podían promover algunos recursos, como era en particular el recurso de queja, ¿no? Y bueno, pues estos recursos serán, como ocurre en la actualidad con los medios de impugnación en materia electoral, pues para inconformarse, para denunciar algún tipo de irregularidad, de conducta ilícita en la materia electoral. Bueno, también aquí cabe mencionar el recurso de reclamación que correspondía resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero todos estos recursos finalmente podían ser atendidos o no por el colegio electoral que tenía la última palabra, de tal suerte que aun cuando los recursos, por ejemplo, en este caso el recurso de reclamación que pudiera ser atendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podía eventualmente no ser considerado al momento de realizar el proceso de calificación electoral por parte de los órganos legislativos, en particular por parte de la Cámara de Diputados, instaurada como colegio electoral. Bueno, a continuación tenemos una línea del tiempo en donde podemos advertir algunos eventos importantes
que se suscitaron durante la segunda mitad del siglo XX y que guardan relación con el tema que estamos comentando, que es el sistema electoral mexicano, en función de que estos eventos pues alentaron algún tipo de modificación al sistema político, al estado de cosas que teníamos, y en tal sentido pues también motivaron a la sazón una modificación, algún tipo de reforma al sistema, a las reglas que regían a nuestro sistema electoral, ¿no? Bueno, algunos de los apuntes que tenemos en pantalla nos hablan de que en 1946 Miguel Alemán Valdés fue el primer presidente de la República no militar. Esto guarda relación con lo que comentábamos el día de ayer, en el sentido de que justamente ya en la mitad del siglo pasado advertimos que comenzamos a transitar por la ruta institucional para la renovación del poder público, aunque, bueno, pues las características que había adquirido nuestro sistema político, nuestro sistema de partidos, nuestro sistema electoral, tenían la particularidad de, pues, favorecer la prevalencia del régimen que se estaba formando o que se había formado, ¿no? Es decir, que las reglas electorales de alguna manera contribuían a que el partido oficial o denominado oficial, el revolucionario institucional, ejerciera cierta hegemonía sobre los demás competidores políticos. De hecho, bueno, pues Giovanni Sartori en su teoría de partidos y sistemas de partidos utilizó como referencia a México y a Polonia para acuñar este concepto de partido hegemónico. Bueno, aunque no es motivo de la discusión que estamos sosteniendo, habrá que señalar que, por ejemplo, Giovanni Sartori identifica distintas clases en esta tipología de partido, de sistema de partidos, nos habla, por ejemplo, de sistemas de partido que cuentan con un solo partido, que yo lo particular no comparto mucho esa percepción, pero bueno, pues yo no soy nadie para controvertir a Sartori. Yo no comparto mucho esta percepción porque me parece que la sola voz de sistema alude a un conjunto de elementos que se interrelacionan, que se articulan entre sí. De tal suerte que si estamos hablando de un solo elemento, de un solo partido, pues no podríamos hablar de esa articulación, de esa interacción que se da entre los distintos actores. Por eso es que yo no comparto mucho esa percepción, pero forma parte de la literatura clásica planteada por Sartori y por algunos otros autores. Y bueno, les decía que también acuñó este concepto de partido hegemónico, en donde no es que estemos hablando de la existencia de un solo partido, estamos hablando de la existencia de distintos partidos políticos, pero en donde uno ejerce precisamente hegemonía, tiene un dominio electoral importante y por lo tanto las posibilidades de que otros partidos políticos ganen elecciones son mínimas o incluso nulas, ¿no? También Giovanni Sartori nos habla de una tercera clasificación que se refiere al sistema de partidos dominante. En esos casos, de los sistemas de partido dominante, no es que haya ausencia de condiciones de equidad, como ocurrió para el caso mexicano y para el caso de Polonia, sino que hay condiciones de equidad, hay condiciones de competencia efectiva, se permite la existencia de distintos partidos políticos, pero ahí las características que definen este modelo de sistema de partidos tiene más bien tiene que ver más con las dinámicas electorales, es decir, con cómo vota la gente. De tal suerte que aun cuando haya condiciones que permitan a todos los partidos eventualmente ganar elecciones, hay un partido que se ve mayormente favorecido por las preferencias electorales de la ciudadanía, de tal suerte que pues en la práctica se puede advertir un dominio de una fuerza política sobre las demás, ¿no? Entonces, bueno, esto lo planteo, hay otras clasificaciones de Sartori que, bueno, pues no tiene mucho sentido que ahondemos en ellas, solamente me refiero a estas justamente para enfatizar o para explicar las características del sistema de partidos que teníamos durante la primera mitad del siglo XX y que pues de hecho se extendieron hasta los años 90, aunque comenzaron a flexibilizarse ciertas condiciones durante la segunda mitad del siglo XX, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, en otro apunte que tenemos en la lámina nos habla de que en 1948 México se incorpora a la Organización de Estados Americanos. Este aspecto es importante por lo que vendría aparejado, aunque con cierta, bueno, las consecuencias que traería en términos de apertura política democrática. Porque desde que México comenzó a jugar un papel importante en la comunidad internacional,
desde que México fue considerado a la luz de estas olas de democratización que comenzaron en los 70s y que continuaron en los 80s y en los 90s, bueno, pues México forma parte naturalmente de un orden mundial. Y este orden mundial tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones macroeconómicas, con cuestiones geopolíticas y demás. ¿Esto por qué es importante señalarlo? Porque ya durante la etapa de transición democrática de los años 90, si bien hubo ciertas condiciones que desde el interior impulsaron los cambios políticos que colocaron a nuestro país en la ruta democrática, lo cierto es que también hubo injerencia de factores extranjeros, ¿no? Estos condicionamientos que los países suelen tener con los grandes organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, pues también tienen implicaciones políticas. En muchas ocasiones, los préstamos que otorgan estas instituciones financieras internacionales a los países, los proyectos que financian, etcétera, tienen que ver con o están condicionados, mejor dicho, a un compromiso democrático por parte de las naciones. Y eso es lo que explica el hecho de que pues, en algunos países que se encuentran en condiciones económicas pauperizadas y no encuentran ayuda de parte de estos organismos internacionales es justamente por su negativa a la apertura democrática, ¿no? Entonces, bueno, las condiciones macroeconómicas del orden mundial, por supuesto que pueden tener implicaciones en las cuestiones políticas internas, y de hecho esto también se explica en la teoría política. Si leemos autores como Guillermo O'Donnell, como Philip Schmieder y algunos otros autores especializados en la transición y el cambio político, nos vamos a dar cuenta de que justamente desde la teoría se plantea que los cambios políticos se pueden generar a partir de factores endógenos que surgen desde el interior de los propios sistemas políticos y también desde factores exógenos que tienen que ver con estas presiones o con estas cooptaciones que se dan desde el exterior, ¿no? Bueno, entonces el hecho de que México se haya incorporado a la Organización de los Estados Americanos en 1948 resulta fundamental para entender el estado de cosas en el que estamos insertos hoy en día. Lo que hoy denominamos el bloque de convencionalidad, lo que denominamos el control difuso de convencionalidad, etcétera, pues guarda relación con este tipo de eventos, ¿no? Cómo México se insertó en el orden internacional, cómo México, paulatinamente, igual que otras naciones, por supuesto, comenzaron a verse constreñidos por parte de los instrumentos de derecho internacional que paulatinamente fueron reconocidos como ordenamientos nacionales, como ordenamientos domésticos, y por ello es que hoy, bueno, en prácticamente cualquier materia del derecho, en cualquier campo del derecho, se deben de considerar los tratados internacionales suscritos por México y las autoridades del Estado en general están compelidas a tomar en consideración estos criterios que derivan de los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, ¿no? Esto es lo que se denomina, en términos muy abstractos, es lo que podríamos denominar justamente el control difuso de convencionalidad. Cada juez, cada operador jurídico puede hacer este control difuso de convencionalidad aplicando en el ámbito de su competencia lo que dispone, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la piedra de toque del derecho internacional en materia de derechos humanos para los países americanos, ¿no? Bueno, pero eso solo para enfatizar este apunte, ¿no? Sobre la inserción de México a la Organización de Estados Americanos como un evento que tuvo verificativo antes de que concluyera la primera mitad del siglo XX, pues hoy tiene una particular relevancia a la luz de este nuevo paradigma de derechos humanos que estamos viviendo en nuestro país a partir del año 2011, ¿no? Bueno, otros apuntes importantes se refieren a que en 1952 gana la presidencia Adolfo Ruiz Cortines y la oposición realiza un mitin denunciando fraude electoral. Como lo comentamos, durante la época del partido hegemónico, no es que se cancelara la posibilidad de que existieran otros partidos políticos, no es que se suspendieran las elecciones, pero aun cuando éstas se llevaban a cabo, aun cuando había partidos políticos de oposición, lo cierto es que las condiciones por el propio diseño institucional, jurídico y político del sistema electoral, pues no favorecía la competencia real, la competencia efectiva, ¿no? Y bueno, pues este estado de cosas se mantuvo, como ya lo comentamos, durante muchos años, pero eso tampoco quiere decir que pues no hubiera oposición, que no hubiera inconformidad
inconformidad. Entonces, bueno, algunas de las primeras inconformidades que demandaban una mayor apertura democrática la podemos advertir justamente en este conflicto postelectoral que se suscitó con motivo de la elección presidencial de Adolfo Ruiz Cortines en 1952. Y después, estas demandas de apertura democrática, de liberalización, de respeto a los derechos humanos, incluso de demandas que tienen que ver más con una correcta, una adecuada administración pública, pues comenzaron a robustecerse, comenzaron a generar cierta efervescencia social, que además se vio acompañado por el movimiento ideológico del marxismo y del comunismo, que comenzó a extenderse alrededor del mundo. Recordemos que pues justamente después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a conformarse estos dos grandes bloques políticos, económicos e ideológicos que estaban representados por el capitalismo, por un lado, y por el comunismo, encabezados uno por los Estados Unidos de Norteamérica y otro por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y esto es lo que a la sazón motivó lo que se conoce como la Guerra Fría, una tensión permanente entre estas dos grandes potencias que alentaban de manera permanente el riesgo de una guerra nuclear, ¿no? Bueno, en ese contexto, muchos de los países capitalistas comenzaron a verse influidos, o mejor dicho, muchos sectores de la sociedad de los países capitalistas comenzaron a verse influidos por las ideologías comunistas o marxistas, ¿no? Esta ideología que buscaba reivindicar la clase obrera, que buscaba, pues justamente demandaba o alentaba las demandas de apertura democrática, etcétera. Y eso para el caso de México, para todos es sabido que encontró un cauce importante en los movimientos estudiantiles de los años 60, ¿no? Y creo que lo comenté el día de ayer, si bien es muy evidente esta influencia del comunismo, de las que alentó demandas de apertura democrática, de competencia efectiva en los distintos países que pues eran en donde no existía propiamente una democracia, porque bueno, recordemos que en el caso mexicano, a diferencia de distintos países de América Latina, no tuvimos nunca una dictadura militar durante el siglo XX. Sin embargo, pues tampoco es que estuviéramos insertos en una democracia, como lo hemos venido comentando insistentemente. Incluso, pues esta condición, estas características de nuestro sistema político electoral fueron las que llevaron a Vargas Llosa a expresar o a utilizar esta expresión de que México era una dictadura perfecta, ¿no? Porque no se trataba de una dictadura militar, pero era un sistema político en donde la competencia electoral era nula, en donde siempre se prevalecía o se hacía prevalecer el dominio, la hegemonía electoral de una sola fuerza política y donde había un ejercicio de poder jerarquizado, ¿no? Que se manifestaba de manera horizontal, desde la cabeza de la clase política, representada en buena medida por el presidente de la República y la dirigencia del partido oficial, y que se ejercía hacia abajo, ¿no? Para nadie es un secreto que durante esta época del partido hegemónico, las grandes decisiones políticas, económicas del país, pues eran tomadas casi de manera unilateral por parte del presidente de la República, y que el presidente de la República también a su vez funcionaba en la práctica como jefe del partido, ¿no? Durante muchos años, la decisión de las personas que iban a suceder al presidente en turno, pues era una responsabilidad que en la práctica recaía en el propio presidente en turno, ¿no? Bueno, pues esto se mantuvo así durante muchos años, pero volviendo al tema, les decía que durante esos años 60 pues hubo esta efervescencia social en donde se pudieron advertir mayores o un incremento, una agudización de las demandas de apertura democrática, y algunas de las primeras manifestaciones las podemos advertir en esos movimientos estudiantiles que recibieron por parte del Estado una respuesta violenta, una respuesta que terminó por disolver la disidencia y que puso de manifiesto justamente cómo se ejercía el poder en ese momento, ¿no? O sea, no había cabida a voces disidentes, y la respuesta para quien trastocara esta regla no escrita, pues era una manifestación violenta por parte del Estado. Pero eso también puso en evidencia, pues, el agotamiento del régimen, ¿no? Como ya habíamos entrado en un
debilitamiento, como ya el estado de cosas que se había construido desde el Maximato, pues se comenzaba a hacer agua, y esto obligó a que de alguna manera el régimen comenzara a flexibilizarse desde el interior, pero guardando cierto control político. Y este cierto control político se mantuvo prácticamente desde los años 60 hasta los años 70 y todavía más allá. Como lo vamos a ver un poco más adelante, las reformas electorales que comenzaron con los años 70, si bien contribuyeron a flexibilizar el régimen existente, permitieron todavía que el partido político, la clase dominante política, conservara el control respecto al régimen durante los años posteriores. Y no sería sino hasta los años 90 que esto comenzaría realmente a cambiar de manera significativa, palpable, ¿no? Bueno, después tenemos, bueno, ya se hizo referencia al movimiento estudiantil de 68, pues bueno, la respuesta violenta del Estado, que sobre todo encontró un punto cúspide con la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. En 1970 ganó las elecciones presidenciales, pues el candidato postulado por el Revolucionario Institucional, Luis Echeverría Álvarez, aunque con un grave descontento social, ¿no? En el 76 encontramos un punto de inflexión importante porque resulta que el presidente o quien resultó ganador de las elecciones presidenciales en 1976 fue el candidato postulado por el Revolucionario Institucional, pero esto en un contexto muy particular. Resulta que José López Portillo fue el único candidato registrado en esas elecciones de 1976. El Partido Acción Nacional, que era el partido por antonomasia de las fuerzas opositoras, ya comentamos ayer que el Partido Acción Nacional se fundó en los 30 y que, bueno, pues desde entonces ostenta esta denominación y pues por lo tanto había sido identificado o ha sido identificado a lo largo del siglo XX como quizás la principal fuerza opositora al revolucionario institucional. Y bueno, en este sentido, en cada elección presidencial postulaba un candidato presidencial, pero en el año de 1976, por pugnas internas, por pugnas al interior del partido, no se registró ningún candidato por parte del Partido Acción Nacional y los demás partidos tampoco postularon candidatos en lo individual. Algunos incluso terminaron por sumarse a la candidatura de José López Portillo, de tal suerte que fue el único candidato registrado y por lo tanto pues no había posibilidades de que perdiera la elección, casi que podría haber ganado por default. De hecho, por ahí hay una de estas leyendas urbanas que dice que en algún momento López Portillo llegó a afirmar que él pudo haber ganado la elección presidencial con su voto y el voto de su mamá. Pero bueno, les digo, estos son parte de los corrillos que bueno, pues se van transmitiendo como parte de la cultura oral de generación en generación y llegan hasta muchas décadas después, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que López Portillo pues fue el único candidato presidencial, por lo tanto, pues ganó evidentemente las elecciones, pero esto puso de manifiesto pues justamente una crisis política importante, ¿no? También hubo un alto índice de abstencionismo, pero bueno, pues lo más importante fue esto, que se puso en evidencia un agotamiento del régimen, una crisis política importante. También cuando fue electo López Portillo, pues había durante, o mejor dicho, López Portillo resultó electo después de una gestión presidencial de Echeverría, un tanto controvertida, que, entre otras cosas, trajo como consecuencia una confrontación entre el gobierno con la clase industrial, con los empresarios, y que también se destacó por socavar estos movimientos disidentes. Durante los años 70 se dio lo que conocemos en nuestro país como el periodo de Guerra Sucia, en donde podemos advertir algunos levantamientos armados, incluso en Guerrero, encabezados, por ejemplo, por Lucio Cabañas y demás, y bueno, pues estos movimientos insurgentes terminaron igualmente siendo socavados de manera violenta, igual por parte del Estado, ¿no? Entonces, bueno, todos estos cuestionamientos se cernían sobre la clase política y en ese contexto llegó a la presidencia José López Portillo. Ante esta crisis, José López Portillo tuvo el tino de impulsar una reforma electoral, una gran reforma electoral, una reforma constitucional de gran calado en materia electoral, y el encargado de llevar a cabo esta encomienda
fue el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. Bueno, Jesús Reyes Heroles se encargó de promover algunas iniciativas de Parlamento abierto, en donde participaron integrantes de la sociedad, de distintos partidos políticos, por supuesto las mismas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, y bueno, derivado de estos esfuerzos se logró esta reforma constitucional, y también se logró discutir y aprobar una ley sumamente robusta que desplazó a los ordenamientos que habían permanecido hasta entonces y que regulaban la función electoral, ¿no? Estamos hablando de la ley orgánica, de la Ley de Organizaciones y Procedimientos Electorales, que fue conocida justamente a partir de su acrónimo como la LOPE, ¿no? Bueno, esta reforma resultó sumamente importante porque para muchos autores representa el inicio del tránsito hacia la democracia. Recordando otra vez lo que plantean desde la teoría autores como Donnell, Schmider y demás, nos hablan de que el tránsito a la democracia o el cambio de régimen político, pues no se da de la noche a la mañana, sino que se forma parte de un proceso que en tal medida, pues puede durar muchos años y depender de muchas causas, ¿no? En el caso mexicano, si bien podemos identificar como punto de inflexión esta elección controvertida del año 76 y su consecuencia en la reforma constitucional y legal de diciembre del 77, bueno, pues lo cierto es que hay muchos otros factores que contribuyeron a el tránsito a la democracia. Algunos que incluso encuentran un antecedente más añejo, no sé si ya lo había recordado, ya lo había mencionado, pero por ejemplo, en el año 62 tuvimos una reforma que permitió la incorporación a nuestro sistema electoral de la figura de los diputados de partido. Los diputados de partido eran el antecedente de la representación proporcional porque implicaba que los partidos políticos que alcanzaran un determinado umbral electoral, que en ese entonces estaba tasado en el 1.5 de la votación, tenían derecho a que se les asignaran 5 diputaciones de partido. Entonces, cualquier partido político que alcanzara ese umbral electoral del 1.5%, por esa condición tenía derecho a que se le asignaran de manera directa 5 diputaciones de partido, y adicionalmente a cada medio punto porcentual que hubiese obtenido el partido político, tenía derecho a que se le asignara una diputación adicional. Es decir, que supongamos que un partido político hubiese hubiese obtenido el 2% de la votación en una elección de diputaciones, bueno, pues tenía derecho a que se le asignaran 6 diputaciones de partido, 5 por haber alcanzado el 1.5% y una adicional por el medio punto porcentual adicional que tenía ese partido, ¿no? Entonces, bueno, ese es un antecedente directo de la representación proporcional, y que de alguna manera también contribuyó al tránsito a la democracia, porque desde el origen, o mejor dicho, desde dentro del órgano legislativo, pues comenzó a haber más presencia de las fuerzas opositoras. Y bueno, pues esto se mantuvo limitado durante los siguientes años. Imagínense ustedes, estamos hablando del 62 y hasta el 76 tuvimos una gran reforma que modificó nuestro sistema electoral. Estamos hablando de que durante más de una década, casi 3 lustros, pues estuvieron o mejor dicho, la participación de las fuerzas opositoras en el órgano legislativo fue muy limitada, ¿no? Pero podríamos considerarlo como un factor de cambio, quizás un tanto tímido, no con mucho impacto, pero que sentó un precedente y que podríamos considerar, reitero, como una causa o como una causa del cambio político, como una de muchas causas. Bueno, volviendo a la línea del tiempo, en el año de 1977, habrá que señalar también que esta reforma resultó importante en términos del sistema de partidos, porque reconoció la naturaleza jurídica de los partidos políticos en el texto constitucional como entidades de interés público. Es decir, que a partir del año 77, los partidos políticos ostentan esta categoría jurídica y esta naturaleza jurídica que tiene rango constitucional, como lo comento, como entidades de interés público. Y ello es lo que explica que los partidos políticos estén llamados a realizar actividades que no tienen que ver solamente con las cuestiones estrictamente electorales. Sabemos que los partidos políticos tienen que cumplir con estas funciones de tipo electoral que nos permiten entenderlos como canales, como catapultas
para acceder a los espacios de toma de decisión. A través de los partidos políticos, la ciudadanía puede canalizar sus demandas, puede incluso ser postulado un ciudadano o una ciudadana a un cargo de elección popular por la vía de los partidos políticos, etcétera, ¿no? Pero los partidos políticos, lo comentábamos desde ayer, no solamente cumplen con esas funciones para con el régimen o el sistema político, sino que también están llamados a cumplir con otras funciones para con la sociedad. ¿Cuáles son esas funciones? Pues, por ejemplo, la socialización política, la construcción de una cultura política democrática, etcétera. Bueno, a la luz de esta segunda dimensión por la cual también tienen que transitar los partidos políticos, es que se les otorgó bueno, yo lo interpreto así, es que se les otorgó esta naturaleza jurídica de entidades de interés público. Y por ello es que los partidos políticos pues no tienen, digamos, financiamiento y acceso a radio y televisión solamente en el contexto de las campañas electorales, ya que si bien tienen que cumplir con estas funciones de índole estrictamente comicial, como ya lo comentamos, también tienen que cumplir con estas otras funciones de índole social o de índole político en términos amplios, ¿no? Por eso es que los partidos políticos, reitero, desde el año de 1977 tienen como prerrogativa permanente el acceso a radio y televisión, porque se parte de la premisa de que los partidos políticos, como entidades de interés público, están compelidos a construir una cultura política democrática o a contribuir con ese esfuerzo. Por eso es que los partidos, aun cuando no estén en elecciones, tienen derecho a difundir mensajes. ¿Cuáles son estos mensajes? Evidentemente no son de tipo electoral. Si lo fueran, incluso podrían ser motivo de sanción. Son de tipo político. Los mensajes que transmiten los partidos políticos en periodos no electorales son de tipo político, son propaganda política. Y por lo tanto, el contenido de esos spots, de esos mensajes, tiene que referirse a, no sé, los postulados del partido político, su ideario, su ideología, los valores del partido político, entre otras cosas, ¿no? Y también los partidos políticos incluso cuentan con financiamiento permanente para cumplir con estas funciones, ¿no? Este financiamiento, lo sabemos todos, se incrementa en el contexto de los procesos electorales por el factor de las campañas. Requieren más dinero para realizar estas actividades de tipo proselitista. Pero a lo largo del tiempo, durante periodos no ordinarios, los partidos políticos cuentan con una infraestructura, cuentan con personal, con órganos de organización interna y todo esto, pues para cumplir con estas funciones, o por lo menos esa es la premisa básica, para cumplir con estas funciones para con la sociedad como entidades de interés público, ¿no? Entonces les digo, esa reforma del año 77 resultó sumamente importante por todas estas cuestiones. También otro aspecto que resulta crucial de la reforma del 77 se refiere a la incorporación del sistema de representación proporcional en nuestro país, en el ámbito federal particularmente, ¿no? En el caso de la Cámara de Diputaciones. Este aspecto también resultó crucial porque, como ya lo comentamos desde el día de ayer, los sistemas de representación proporcional permiten que las fuerzas minoritarias también obtengan espacios de representación política en beneficio de sus electores, de las personas que votan por ellos, ¿no? En los sistemas mixtos, como es el caso mexicano, bueno, pues no es indispensable que los partidos minoritarios ganen elecciones por el principio de mayoría relativa, siempre y cuando obtengan un porcentaje significativo de votos, porque esta condición les va a permitir acceder a escaños de representación proporcional, ¿no? Entonces, esto resultó sumamente relevante en aquel año de 1977 porque considerando estas condiciones que no permitían la competencia efectiva entre las distintas fuerzas partidistas, bueno, pues a través de la representación proporcional, los partidos de oposición comenzaron a ganar mayores espacios en los órganos legislativos y esto, al pasar de los años, les permitió desde el interior del órgano legislativo impulsar nuevas reformas en beneficio de la democracia, ¿no? Entonces, esto también es importante señalarlo, la llegada de la representación proporcional con la reforma del 77 en nuestro país. Bueno, otros aspectos que tenemos en la lámina nos refieren que el Partido Comunista Mexicano obtuvo su registro, financiamiento público y representantes en la Cámara de Diputados. Bueno, esto es importante comentarlo porque el Partido Comunista
justamente la propia denominación nos habla de que compartía una ideología socialista, afín al bloque socialista, y por lo tanto, pues era un tanto condenado, o se desenvolvía un tanto condenado a la clandestinidad, ¿no? Era pues un país que compartía idearios revolucionarios, y por lo tanto pues no se conducía más bien por la clandestinidad, pero durante esta segunda mitad del siglo XX, en particular ya en los años 70, decidió este partido político enfilarse en una ruta de la institucionalidad, y por lo tanto pues se registró ante la autoridad electoral y tuvo oportunidad a partir de esto de competir en distintas elecciones ya como partido oficial, ¿no? Bueno, otros dos aspectos que tenemos en la lámina se refieren a que el PRI perdió credibilidad después de una gran crisis económica de 1982 y de las consecuencias del terremoto de 1985. Son fenómenos que no podríamos considerar de índole política, en tal sentido no atribuibles a la propia gestión gubernamental, pero que terminaron finalmente impactando en la misma, ¿no? Y en la imagen, en la percepción que se tenía del gobierno y naturalmente del partido en el gobierno. Esta crisis del 82 que azotó a todo el mundo, pero que en el caso mexicano tuvo particulares estragos, sobre todo considerando el boom petrolero que habíamos tenido algunos años previos, incluso el propio presidente López Portillo en este boom petrolero. Ustedes recordarán que en alguna declaración llegó a afirmar que nos teníamos que preparar para la abundancia, ¿no? Por las grandes exportaciones de petróleo que se preveían y el costo del petróleo que estaba, bueno, que se había fijado en aquellos años. Bueno, pues después, con la caída del precio del petróleo y con pues los grandes movimientos financieros alrededor del mundo, estamos hablando de los años 80 cuando comenzaban a gestarse las bases de lo que hoy conocemos como la globalización, en donde el mundo estaba conectado con aranceles, con mecanismos de importación y demás. Bueno, pues finalmente todas estas situaciones tuvieron consecuencias para el caso de México. Y bueno, también estas situaciones económicas pues, nos pusieron en alerta respecto a qué tan aislados estábamos del mundo, ¿no? Porque ustedes recordarán, bueno, quienes hayan tenido la oportunidad de vivir los años 80, yo era un niño, pero pues recuerdo que en realidad sí estábamos aislados del mundo. Muchas de las marcas de las grandes transnacionales que hoy pues conocemos y con las cuales estamos muy familiarizados, pues estaban ausentes en nuestro país. No había muchas empresas extranjeras instaladas en nuestro país, y pues esto comenzaría a cambiar hasta los años 90 con la apertura comercial, en buena medida impulsada por el Tratado de Libre Comercio, que fue una iniciativa del presidente Salinas, ¿no? Y que nos colocó ya en esta ruta de la globalización, que además era inminente, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día ningún país pudiera permanecer aislado de la comercialización y de la economía global. Y bueno, las consecuencias están a la vista, ¿no? Ahí tenemos el caso de Cuba y de algunos otros países que han, a partir de las políticas económicas y de índole estrictamente político, pues han quedado aisladas del mundo, y esto ha generado pues graves consecuencias para la economía interna y para la sociedad y el propio régimen político interno. Bueno, entonces esos primeros años de la década de los 80 resultaron un tanto complicados, nuevamente alentaron estas demandas de apertura democrática, había mucho descontento social, sobre todo por las crisis económicas, y después tenemos que en el año 85 pues hubo unas elecciones intermedias en donde se renovó la Cámara de Diputados en el ámbito federal, y el apunte nos habla de un abstencionismo de alrededor del 50%, lo cual pues puso de manifiesto justamente un desencanto por parte de la ciudadanía. Y después pues tendríamos la elección presidencial del año 88, en donde resultó ganador precisamente Carlos Salinas de Gortari, y esto motivó un grave conflicto electoral y además airados reclamos, afirmaciones de fraude electoral ante esta controvertida elección. De hecho, bueno, pues es uno de los pasajes de la historia contemporánea de nuestro país que sigue alentando muchas opiniones y muchas críticas, ¿no? En aquella elección presidencial del año 88,
se argumentan algunas malas prácticas electorales y también, bueno, pues se hacen algunos señalamientos sobre la propia autoridad electoral. Ustedes recordarán que uno de los personajes que ahora ha retomado particular relevancia en la actual administración federal, Manuel Bartlett, pues en aquel momento fungía como secretario de Gobernación y por lo tanto era el responsable de la Comisión Federal Electoral. Y bueno, pues a él, sobre este personaje se siguen siguen descansando, se siguen haciendo señalamientos sobre la responsabilidad que tuvo en esa función electoral del año 88, ¿no? Con la famosa caída del sistema. En fin, el caso es que esas elecciones resultaron sumamente controvertidas y derivaron en un nuevo conflicto electoral. Tuvo, por supuesto, muchas otras aristas, por ejemplo, podríamos destacar, previo a la elección del 88, una decisión al interior del propio partido, encabezada por Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que terminaron finalmente por salir. Primero formaron una corriente crítica al interior del partido y finalmente esto terminó en una decisión, terminaron por salir del partido político y de hecho Cuauhtémoc Cárdenas, como todos lo sabemos, fue el principal candidato opositor a Carlos Salinas de Gortari, que pues era el candidato oficial postulado por el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y además a la candidatura de Cárdenas se sumaron otras fuerzas políticas. Esto es lo que permitió integrar lo que conocimos como el Frente Democrático Nacional, que sería la base de lo que posteriormente sería el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? La elección del 88 de alguna manera alentó esta suma de fuerzas políticas que terminaron por incorporarse en un mismo partido político que era el de la Revolución Democrática, un partido que sigue ostentando su denominación y su registro hasta la actualidad. Bueno, estas elecciones del 88 guardan alguna similitud con las del 76 de López Portillo, porque pues pusieron en evidencia nuevamente un agotamiento del régimen, alentaron una grave o pusieron en evidencia una grave crisis del régimen político. Por supuesto, el presidente electo pues fue objeto de un grave conflicto de legitimidad, etcétera, ¿no? Entonces, esto, igual que como ocurrió con López Portillo, motivó al presidente Salinas de Gortari a impulsar nuevas reformas electorales. Y estas nuevas reformas electorales se suscitarían precisamente durante los años 90 y son las reformas electorales que podríamos considerar como las grandes transformadoras que permitieron modificar a nuestro sistema político y que nos colocaron en la ruta de la democracia. Y bueno, para sintetizar un poco lo que he estado comentando, en esta lámina tenemos una nueva línea del tiempo en donde podemos advertir los años en donde se llevaron a cabo las principales reformas que contribuyeron a establecer las reglas, las características, las autoridades de nuestro sistema electoral actual. Bueno, tenemos en primer término las reformas que se suscitaron en el 77, a las cuales ya hicimos alusión. Se reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público, se promulga la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE, y se incorpora la representación proporcional. Después tuvimos una reforma previa a la elección del año 88, esta controvertida elección en donde resultó electo Carlos Salinas de Gortari, ¿no? En esta reforma del año 87 se promulgó el Código Federal Electoral que, bueno, sustituyó a la antigua Ley Federal Electoral, y un aspecto que resulta crucial es que encontramos con esta reforma del 87 la creación del antecedente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos hablando del Tribunal de lo Contencioso Electoral, es decir, del abuelito del Tribunal Electoral que tenemos en la actualidad. Este tribunal pues era justamente de tipo administrativo y por lo tanto sus resoluciones podían ser consideradas o no
por la instancia superior de calificación de las elecciones, que eran los colegios electorales de la Cámara de Diputados, como ya lo comentamos, ¿no? Entonces, digamos que la existencia del TRICOEL fue significativa porque sentó un precedente para lo que después sería ya el Tribunal Electoral, es, digamos, como la génesis, la semilla de la justicia electoral en nuestro país, pero lo cierto es que en la práctica pues tuvo una intervención muy disminuida en términos de función jurisdiccional electoral, ¿no? Y bueno, otro aspecto que vale la pena destacar de aquella reforma del 87 es que la Cámara de Diputados aumentó de 400 a 500, lo que implicó incrementar el número de diputados o de diputaciones por representación proporcional. Esto resultó igualmente importante porque, como lo comentábamos ayer, es uno de los factores o una de las variables que vale la pena tener presente en los sistemas electorales es el tamaño de la asamblea. Ya comentábamos ayer, a la luz de estos ejemplos que de repente se dan en el ámbito de las entidades federativas, cómo puede darse el caso de que haya menos escaños de representación proporcional en comparación con el número de partidos que tienen derecho a acceder a ellas, ¿no? Les decía yo que ha habido casos en estados, creo que en Coahuila, por ejemplo, en donde hay 8 escaños de representación proporcional y resulta que hay 10 o 11 partidos que tienen derecho a que se les asignen escaños de RP. Entonces, el tamaño de la asamblea es sumamente importante, sobre todo para el principio de representación proporcional. En este caso en particular, resultó crucial que se incrementara el número de diputaciones de representación proporcional, porque eso, por supuesto, benefició al partido mayoritario, pero también de manera concomitante se vieron beneficiados los demás partidos con menor fuerza electoral, ¿no? Ya quedamos que, bueno, los escaños se asignan en atención a la proporción de votos y por lo tanto, pues todas las fuerzas minoritarias, siempre y cuando alcanzaran el umbral electoral, tenían esta posibilidad de que se les asignasen escaños de representación proporcional. Y esto se tradujo, como ya lo comenté, en una mayor presencia de las fuerzas opositoras al interior de los órganos parlamentarios. Y desde el interior, a partir de esta condición, comenzaron a impulsarse nuevas reformas electorales en beneficio de la democracia. Entonces, este evento que nos habla de un incremento en el tamaño de la Asamblea Federal, también podemos considerarla como una variable, como un factor importante de democratización en nuestro país. Y también algo que llama la atención es que con esta reforma del 87 se incorporó lo que se conoció durante su existencia como una cláusula de gobernabilidad. ¿Qué era esto? Bueno, ya estábamos, digamos, un tanto encaminados hacia la ruta democrática, pero pues dando pasitos muy cortos y muy lentos, porque estábamos más bien insertos en lo que desde la teoría política, en la teoría especializada, se conoce como un periodo de flexibilización. Desde el ámbito de la teoría se nos habla de que el cambio político pasa por un periodo de transición en donde se gestan las principales transformaciones que ya nos colocan en un estado de cosas distinto, pero previo a ese tránsito, pues hay un conjunto de elementos que terminan por sembrar, por allanar el camino para después ya entrar en la etapa propiamente de transición, ¿no? Entonces, esta etapa de allanamiento del camino, por utilizar una expresión muy coloquial, se refiere a el periodo de liberalización, en donde podemos advertir algunos cambios muy menores, pero que van sentando ahí algún tipo de precedente, ¿no? Les decía que pues, podríamos mencionar algunos elementos que datan de muchas décadas atrás, como esta efervescencia social, las demandas políticas de los años 60, la figura de los diputados de partido, la reforma previa del año 76, etcétera. Todo eso lo podríamos incluir, digamos, en el periodo de liberalización. Bueno, durante ese periodo de liberalización, por lo regular, pues el régimen sigue, bueno, no por lo regular, sino obligadamente el régimen sigue manteniendo las características que lo definen, aunque pues comienza a verse justamente una flexibilización. Bueno, en este caso ya parecía de alguna manera inminente ese tránsito, ese cambio político, esa apertura, pero el régimen pues seguía siendo reacio a hacerlo de manera abierta y violenta, abrupta, ¿no? Y por lo tanto, se adoptaban algunos mecanismos como este de la cláusula de gobernabilidad. ¿A qué se refería la cláusula de gobernabilidad? Bueno, a que ninguna fuerza política representada en la Cámara de Diputados
o mejor dicho, que para garantizar la gobernabilidad y evitar la parálisis parlamentaria en los órganos representativos, se requería necesariamente de una fuerza mayoritaria, de tal suerte que la cláusula de gobernabilidad implicaba que el partido que tuviera un mayor número de escaños, si acaso no alcanzara la mayoría en la Cámara correspondiente, se le tendrían que asignar escaños de representación proporcional para que pudiese obtener esa mayoría. En tal sentido, pues se garantizaba que por lo menos una fuerza política tuviera mayoría en la Cámara para que con esto se evitara la parálisis legislativa y alguna eventual crisis de gobernabilidad. Ese era el argumento que subyacía a la cláusula de gobernabilidad. En la práctica, ¿qué es lo que representaba esto? Pues que el partido oficial siguiera teniendo el control político en el órgano parlamentario, porque evidentemente, pues esta regla casi que tenía una dedicatoria, había sido diseñada con nombre y apellido, ¿no? Porque pues el partido oficial era la principal fuerza mayoritaria, por lo tanto, pues se partía de la premisa que el partido oficial era quien, respecto al cual se podría aplicar esta cláusula de gobernabilidad, ¿no? Por supuesto, pues no se ponía en estos términos en la legislación, pero pues era evidente a quién iba dedicada esta política, ¿no? Y y esto, pues era una forma por parte del régimen de seguir conservando el control político ante el advenimiento de las demás fuerzas políticas que aún de manera muy timorata, muy tímida, pues iban adquiriendo mayor presencia, ¿no? Pero pues ya se advertía que había mayor competencia, que había más presencia de las fuerzas opositoras y pues era necesario establecer este tipo de mecanismos para seguir conservando el control. Bueno, después tenemos la reforma bueno, me adelanto a señalar que en el año de 1993 esta cláusula de gobernabilidad se eliminó. Era una cláusula que a todas luces resultaba antidemocrática. En el año del 93 ya estábamos claramente instalados en la ruta democrática, por lo menos ya en la etapa de transición y por lo tanto, pues esta regla no tenía cabida. Entonces, tuvo una existencia que data del año de 1987 a 1993. Pero bueno, antes del 93 tuvimos otra reforma que resultó sumamente importante, de enorme calado y que sentó las bases del sistema electoral que tenemos en la actualidad. Estamos hablando de una reforma constitucional que se llevó a cabo en el año de 1989 y de una reforma legal que tuvo verificativo en el año de 1990. Esto con posterioridad a aquella controvertida elección presidencial en donde resultó ganador Carlos Salinas de Gortari. Bueno, con esta reforma del año 89, como ustedes pueden advertir, se estableció el proceso electoral como una función estatal y pública, es decir, se le dio una mayor relevancia a la función electoral y se modificaron las reglas de financiamiento y acceso a medios de comunicación. A partir de esta reforma, se comenzaron a sentar bases más precisas, una reglamentación más precisa respecto a el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos y también se empezaron a robustecer las reglas de financiamiento público. De hecho, esto no lo había comentado yo, creo, pero en mi opinión hubo dos factores cruciales que contribuyeron a el fortalecimiento de los partidos políticos y en tal medida pues pudieron haber o pudiéramos considerarlos como causas o como factores que alentaron el tránsito hacia la democracia. Estos dos elementos se refieren a reglas de financiamiento público y reglas de acceso a radio y televisión. A partir de estos dos elementos es que los partidos políticos contaron con condiciones materiales para una competencia efectiva, para una competencia real. Naturalmente, en la medida en que los partidos políticos pudieron presentar sus propuestas, sus ideales, sus valores, sus perfiles de candidaturas en el contexto de las campañas electorales a la ciudadanía, pues ello les dio una mayor exposición, les permitió darse a conocer con una mayor amplitud ante la ciudadanía.
Y bueno, pues esto por supuesto que es una premisa fundamental para la competencia política. En los años del modelo de partido hegemónico, pues esta posibilidad era muy reducida y toda la atención mediática se centraba en el partido oficial y en los candidatos postulados por el mismo, ¿no? Bueno, al cambiar esta variable, por supuesto que las fuerzas opositoras comenzaron a tener una mayor presencia y en tal medida, pues esto significó una condición de competencia efectiva que eventualmente se tradujo en votos en favor de ese partido político y en escaños en favor de ese partido político. Bueno, la otra variable, el otro elemento se refiere al financiamiento público. Bueno, pues en la medida en que todas las fuerzas políticas comenzaron a contar con recursos financieros que le permitieran no solamente participar en condiciones de equidad en la contienda, sino incluso llevar a cabo estas otras funciones que les corresponde realizar como entidades de interés público, bueno, pues en esa medida se fueron robusteciendo, se fueron empoderando los distintos partidos políticos, ¿no? No es lo mismo organizar una campaña electoral sin recursos que con recursos, ¿no? Todo lo que, bueno, lo sabemos, todo lo que implica la organización de mítines, el pago de voluntarios, o bueno, de estructura, pues, ¿no? El pago de templetes, de carpas, de papers, de publicidad, etcétera, bueno, pues implica recursos. Hoy, por supuesto, hay ciertas reglas respecto a incluso los medios promocionales que pueden hacer los partidos políticos. Durante los años 80, los 90 y todavía durante buena parte de los 2000, ustedes recordarán cómo en el contexto de las campañas electorales, las ciudades, los pueblos, las carreteras se veían inundadas por propaganda electoral, ¿no? Estos pendones de plástico y madera que se colgaban en los postes, en los puentes, en las casetas telefónicas, etcétera. Bueno, pues todo eso implicaba recursos, ¿no? Claro, si el partido oficial era quien tenía mayores recursos, pues los demás partidos tenían menos posibilidades de competir de manera efectiva. Por eso yo considero que estos dos factores de una mayor presencia en medios de comunicación y mejores condiciones de financiamiento público son variables importantísimas que contribuyeron al tránsito a la democracia y que se manifiestan sobre todo en el fenómeno de la alternancia política, ¿no? Bueno, entonces se modificaron las reglas de financiamiento y de acceso a medios de comunicación con aquella reforma del año 89-90 y algo sumamente importante, se aprobó el primer Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que no solamente reemplazó al antiguo Código Federal Electoral, sino que se robusteció, ¿no? Incorporó muchos otros elementos que nos hablan de una lógica comercial mucho más moderna, mucho más vanguardista, que por supuesto ya toma en consideración la creación de las nuevas autoridades electorales, a las cuales pues ahora justamente hago alusión. Hay que recordar que con esa reforma del año 89-90 nació el Instituto Nacional Electoral, que reemplazó a la antigua Comisión Federal Electoral. Se trataba de una instancia sobre la cual o respecto a la cual se encomendó esta función estatal electoral, que seguía dependiendo de la Secretaría de Gobernación. De hecho, el presidente del Consejo General del INE era el secretario de Gobernación. En ese entonces era el doctor Jorge Carpizo. Pero la composición de las autoridades electorales también tuvo una modificación importante porque ahora en el Consejo Electoral pues tenían presencia los partidos políticos, los órganos legislativos, el propio secretario de Gobernación, pero también a partir de la creación del INE, prácticamente desde su gestación, se perfiló un proceso de ciudadanización de esta instancia, ¿no? Es decir, que se buscó que el órgano de dirección de esta autoridad electoral naciente estuviera a cargo no de políticos,
sino de ciudadanos. Y esto es lo que se conoció en su momento como la ciudadanización del Instituto Nacional Electoral, o por lo menos de su órgano máximo de dirección, el Consejo General, ¿no? Bueno, entonces esta reforma también dio como fruto al entonces IFE y también al Tribunal Federal Electoral, que reemplazó al antiguo Tribunal de lo Contencioso Electoral. El TRIFE adquirió nuevas competencias, se le dotó de mayores recursos, se establecieron algunas reglas procesales para los medios de impugnación que resultaban o que eran inherentes a su competencia, etcétera, ¿no? Pero aún así se trataba de una instancia todavía de tipo administrativo, todavía estábamos insertos en esta etapa de la autocalificación, de tal suerte que las resoluciones que emitía el Tribunal Federal Electoral podían ser atendidas, consideradas o no en los procesos de calificación que llevaban a cabo los colegios electorales, ¿no? Bueno, el TRIFE, como les digo, encuentra su origen con esta reforma del año de 1989-90 y tendría una existencia hasta el año de 1996, cuando desapareció el Tribunal Federal Electoral y las funciones jurisdiccionales electorales se asignaron a un órgano especializado que forma parte desde entonces del Poder Judicial Federal. Estamos hablando de este organismo al cual pertenece la Escuela Judicial Electoral y que se trata del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya sé que la denominación es muy larga, pero ese es el nombre actual del Tribunal Electoral, de la instancia, del órgano, reitero, que ejerce control constitucional y legal sobre los actos electorales, el órgano garante de la justicia electoral en nuestro país. Hay mucha gente que se sigue refiriendo a nosotros como TRIFE, pero bueno, justamente como lo acabo de señalar, el TRIFE tuvo una existencia efímera, bueno, no tan efímera, pero tuvo una existencia que va del año 1989 al año de 1996. Bueno, a continuación tuvimos otra reforma en el año de 1993 que resultó crucial porque con esta etapa se concluye el largo periodo de autocalificación electoral. A partir de la construcción de las autoridades electorales que se dio en estos años 89-90, con los ajustes que se hicieron en esta reforma del año 93, bueno, pues transitamos a una nueva etapa de calificación electoral. Desaparecieron los colegios electorales, se quitó esta responsabilidad al órgano legislativo y se asignó a las nacientes autoridades electorales. En primera instancia, a la autoridad administrativa, el Instituto Federal Electoral, y bueno, más bien se atribuyó esta responsabilidad exclusiva al Instituto Federal Electoral. Iba a decir que también al Tribunal Electoral, pero no, lo cierto es que hasta la reforma del año de 1996 es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comenzó a calificar desde el ámbito jurisdiccional las distintas elecciones, ¿no? Ya sabemos que, bueno, hay muchas impugnaciones que se presentan en el contexto de las elecciones y que estas siguen en muchas ocasiones un largo camino, una larga cadena impugnativa que suelen escalar hasta la instancia del Tribunal Electoral. Y bueno, finalmente el Tribunal Electoral, a través de sus salas regionales o bien de su sala superior, resuelven estos asuntos que están relacionados evidentemente con los procesos de calificación de las elecciones. Y en particular, como ya lo comentaba desde el día de ayer, con la reforma o con las reformas que se llevaron a cabo en aquel año de 1996, se le otorgó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Superior, la responsabilidad de llevar a cabo la calificación de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, el caso es que en esa reforma del 93 comenzaron a sentar las bases para este tránsito hacia la calificación última de las autoridades electorales y en particular se eliminó esta función de la calificación electoral a los órganos legislativos para concentrarla en ese momento en la autoridad administrativa electoral. Y bueno, también algo que vale la pena destacar es lo que ya había yo comentado. Con la reforma del 93 se eliminó esta cláusula de gobernabilidad a efecto de que pues ninguna fuerza política
pudiera contar con una mayoría que no se obtuviera desde las urnas, ¿no? Es decir, que no existía algún mecanismo que obligara a asignar un número determinado de diputaciones para que una fuerza política tuviera mayoría en los órganos de representación política. Entonces, bueno, se eliminó esta cláusula de gobernabilidad y después tendríamos una nueva reforma, la del año de 1996, que sentó las bases de un modelo específico de gobernanza electoral que tendría sus primeras consecuencias, sus primeras manifestaciones en las elecciones de un año posterior, es decir, las intermedias de 1997, y que tendría un evento sumamente representativo en el año 2000 con el triunfo en la presidencia de la República de un candidato de oposición. Pero bueno, vámonos por partes. En ese año de 1996, esta reforma resultó crucial porque se otorgó plena autonomía al instituto, bueno, ahí se dice INE, pero estábamos hablando todavía del Instituto Federal Electoral. Esto resultó crucial porque por primera ocasión durante muchas décadas, casi un siglo, la función electoral recayó en una autoridad especializada, pero que no dependía ya del aparato burocrático gubernamental. Estamos hablando de una entidad autónoma, de una autoridad independiente que en tal calidad pues no debía rendir cuentas a ninguna autoridad gubernamental, y esto le permitió pues desempeñarse con absoluta independencia e imparcialidad, ¿no? Entonces, este aspecto resultó crucial también en el tránsito a la democracia en nuestro país, que la autoridad encargada de la organización de las elecciones e incluso de calificarlas en primera instancia no dependiera de ninguna autoridad gubernamental. Esto me parece además importantísimo de destacar a la luz de algunos argumentos que se han esgrimido en últimas fechas, incluso por parte del titular del Poder Ejecutivo, el presidente López Obrador. Cuando se ha hablado, cuando ha hecho referencia a una posible reforma electoral, en algún momento deslizó esta posibilidad, planteó esta posibilidad de que la función electoral se devuelva, se quite al Instituto Nacional Electoral y se devuelva a la Secretaría de Gobernación. Bueno, a la luz de todo esto que estamos comentando, a mí me parece que eso sería un franco retroceso. Cada quien tendrá su opinión al respecto, pero bueno, pues ese modelo ya lo vivimos, como les digo, lo tuvimos durante más de un siglo y bueno, pues lo modificamos justamente para colocarnos en la ruta de la democracia. El volver a ese esquema, pues a lo mejor no sería lo más adecuado. Bueno, yo estoy plenamente convencido de que no sería lo más adecuado, aunque cada quien tendrá su opinión al respecto. Pero les digo, esta película ya la vimos y duró casi un siglo. Entonces, bueno, pues me parece que sí tendríamos que tomar con cierta cautela este tipo de propuestas, de proyectos, considerando todo esto que estamos hablando, ¿no? Por eso es importantísimo que consideremos estos antecedentes históricos. Les decía desde ayer, es fundamental que conozcamos estos antecedentes históricos para que alcancemos a entender con mayor claridad, para que sepamos las dimensiones del estado de cosas de nuestro sistema electoral, por qué las reglas que tenemos funcionan de esta forma, por qué las autoridades que tenemos tienen estas características, etcétera. Bueno, pues todo eso lo encontramos en estos antecedentes históricos que estamos comentando. Bueno, después tenemos que, además de la autonomía que se otorgó al INE, desapareció el TRIFE y el Tribunal Electoral se incorporó al Poder Judicial de la Federación. Esto resultó crucial también en términos de avance democrático y en particular en términos de justicia electoral, porque estamos hablando de que el Tribunal Electoral ya adquirió una competencia importantísima en la lógica comicial. Sus antecedentes, el TRICOEL y el TRIFE, pues como eran instituciones, organismos de tipo administrativo, pues en realidad sus resoluciones no tenían un impacto realmente importante, significativo en la lógica comicial. Sin embargo, con la reforma del año 96, el Tribunal Electoral fue considerado
a partir de entonces como un órgano de control constitucional en materia electoral, y por eso es que se le considera como un órgano, guardadas las debidas proporciones, equivalente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque desarrolla este control constitucional, aunque su ámbito de competencia, a diferencia de la Corte, se refiere exclusivamente a las cuestiones electorales, ¿no? Entonces, el Tribunal Electoral es el órgano encargado de verificar que todos los actos que se llevan a cabo en el ámbito de los comicios o que tengan que ver con las cuestiones comiciales, se apeguen de manera irrestricta a lo que establece la Constitución y naturalmente las leyes que emanan de ella. Entonces, bueno, esta reforma resultó crucial porque, como les digo, modificó la naturaleza jurídica, el ámbito de competencia del Tribunal Electoral y además lo dotó de herramientas, porque a partir de esa reforma también tenemos la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en donde se establecen justamente todas las figuras procesales para impugnar actos y resoluciones que se relacionan con la materia electoral. Entonces, bueno, pues se le dotó de herramientas procesales, entendida la ley en estos términos, pero también de herramientas materiales, porque se le dotó de financiamiento, presupuesto, para que contara con una infraestructura física y humana de personal, ¿no? Entonces, a partir de entonces, el Tribunal Electoral ocupa un lugar importante como una autoridad electoral que, pues en tal calidad, forma parte de todo el andamiaje que integra nuestro sistema electoral. Y también ese año del 96 permitió fortalecer las prerrogativas de financiamiento y acceso a medios de comunicación. Se fijaron algunas reglas más precisas respecto a financiamiento público para los partidos políticos y también respecto a medios de comunicación. De hecho, en ese contexto de la reforma, o mejor dicho, derivado de la reforma, hay una anécdota muy interesante que nos habla de cuando el presidente, bueno, quien fue presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, era presidente del partido Acción Nacional, devolvió parte del financiamiento que recibió el partido a partir de estas nuevas reformas que se llevaron a cabo porque le pareció a la dirigencia del partido que era una cantidad exorbitante. Y bueno, pues esto nos explica cómo es que los partidos políticos no estaban acostumbrados a recibir este financiamiento público tan amplio que ya los colocaba en una condición de equidad en la contienda, ¿no? Bueno, sabemos que esta percepción ha cambiado a lo largo de los años y hoy en día incluso se discute, o bueno, es un motivo de discusión académica e incluso en los circuitos de la clase política, la pertinencia o la eventual pertinencia de recortar los recursos que se otorgan a los partidos políticos. Pero bueno, este es un tema que está a discusión. En su momento, el hecho de que se les otorgara más recursos a todos los partidos políticos, como les digo, contribuyó o podríamos considerar como una variable importante que contribuyó a el cambio político, que nos colocó en la ruta de la democracia, por lo menos en la ruta de la democracia formal, de la democracia electoral. Y bueno, respecto a mejores condiciones de presencia en medios de comunicación, habrá que recordar que justamente la reforma del año 97 permitió a los partidos políticos tener acceso a radio y televisión por vía de los tiempos oficiales que administraba el entonces Instituto Federal Electoral, pero que eran muy reducidos, y también por la vía comercial. El acceso a la vía comercial se podía hacer a través del propio IFE, perdón, quien contrataba, digamos, por utilizar una expresión muy burda, un paquete de publicidad que después ponía a consideración de los partidos políticos y bueno, pues los partidos cubrían ese paquete con los recursos que se les asignaban, ¿no? Como parte de su financiamiento público. Pero también cabía la posibilidad de que los partidos políticos acudieran de manera directa a tocar las puertas de los dueños de los medios de comunicación, de los grandes concesionarios de radio y televisión. Bueno, este esquema se mantuvo durante las elecciones del año 97, del año 2000, del año 2003 y del año 2006. Las elecciones del año 97, a partir de estas condiciones más equitativas de competencia electoral,
nos dieron como resultado que por primera ocasión en esas elecciones intermedias o derivado de esas elecciones intermedias del año 97, ninguna fuerza electoral ganara la mayoría en la Cámara de Diputados. Es decir, que estas condiciones de equidad permitieron mejores condiciones de competencia para todos los partidos políticos y esto se manifestó también, por supuesto, en una merma del partido que había ejercido hegemonía hasta ese momento, el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, el Partido Revolucionario Institucional seguía siendo un partido fuerte, poderoso, que podríamos considerar, reutilizando esta clasificación que nos aporta Sartori, como un partido dominante, pero ya no como un partido hegemónico, ¿no? Bueno, pues este fue uno de los primeros indicios que nos permitieron advertir que ya estábamos colocados en la ruta de la democracia, ¿no? La alternancia política. Y esta alternancia política se advertiría con mayor claridad, como yo lo decía, con el triunfo de un candidato de oposición en la presidencia de la República en el año 2000, es decir, el triunfo de Vicente Fox Quesada, quien fue postulado por el Partido Acción Nacional. Y bueno, este fenómeno de alternancia se siguió manifestando a lo largo de los años y de hecho hoy forma parte de la realidad política del país. Ustedes vean cualquier mapa electoral y se van a dar cuenta de que hoy por hoy, contrario a lo que puedan decir muchas voces, hoy por hoy cualquier fuerza política puede ganar elecciones. Y si no, les digo, basta con que revisen el mapa electoral de la entidad en donde ustedes radican para que se den cuenta de cómo, si a pesar de que puede haber una fuerza mayoritaria, todos los partidos políticos están en posibilidades de ganar elecciones a nivel municipal, a nivel local en el ámbito o bueno, por lo que respecta a los órganos legislativos y por supuesto en el ámbito federal. Esta es una realidad que, bueno, ya forma parte, como les digo, de nuestro sistema político, de nuestro sistema electoral, contrario a lo que muchas voces afirman. La realidad está ahí, o sea, no hay mucho que buscarle. Les digo, basta con que revisemos un mapa electoral como para que nos demos cuenta de esta realidad. Ahora, volviendo al punto de los medios de comunicación. Después de este planteamiento, si quieren, podemos hacer un inter para abrir el espacio de preguntas, respuestas, intercambio de opiniones y demás. Bueno, volviendo al tema de los medios de comunicación, les decía que el hecho de que los partidos políticos pudiesen tener mayor presencia en la radio y la televisión, pues les permitió justamente dar a conocer sus propuestas, sus postulados, su ideario, etcétera. Y esto eventualmente se pudo haber traducido en una mayor fuerza electoral, que más gente votara por ellos y que esto los condujera a ganar más elecciones, ¿no? Pero el hecho de que tuvieran una mayor presencia en medios también generó un fenómeno quizás no calculado, o no calculado por lo menos en el principio, que se refiere a la contaminación mediática, la espotización. Esto trajo como consecuencia que en las elecciones del año 2006 en particular, la contienda política se diera de una manera muy álgida en los medios de comunicación y en particular en la televisión. Esto lo podemos advertir en las campañas negras que se instrumentaron en contra del candidato postulado por la coalición que encabezaba el Partido de la Revolución Democrática y que hoy es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Recordemos que en aquella elección del año 2006, incluso hubo ciertos particulares que tomaron partido en la elección a partir de justamente esta posibilidad que existía de contratar medios o espacios en medios de comunicación. Bueno, los partidos políticos, o varios partidos políticos, bueno, más bien todos, desplegaron sus estrategias de campaña en medios de comunicación, en particular la televisión. De esto se vieron naturalmente muy beneficiados los concesionarios, los dueños de los medios de comunicación, las grandes televisoras, y condujo a esto que yo les decía que podríamos referir como un proceso de contaminación mediática, ¿no? Veíamos durante esas campañas del año 2006 que guardábamos una similitud con el modelo de comunicación política de los Estados Unidos, en donde todo el mundo se da hasta con la cubeta, ¿no? Pero en México no estábamos muy acostumbrados a eso. Entonces eso generó mucha controversia. Les decía que también tuvimos la participación incluso de actores ajenos a la contienda política. Hubo empresas que bueno, a lo mejor no vale mucho la pena que mencionemos en este momento, pero hubo empresas que a partir de los colores que les otorgan identidad gráfica, aprovecharon para hacer
campaña en favor del candidato postulado por un partido político y en contra de otro candidato, que era Andrés Manuel López Obrador. También, pues habrá que recordar esta injerencia que tuvo el Consejo Coordinador Empresarial, contratando espacios en radio y en televisión para hacer campaña negativa en contra de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Bueno, este fenómeno resultó sumamente interesante porque de alguna manera sentó las bases de la reforma que se suscitaría en el año 2007 y que sentó igualmente las bases de lo que conocemos hoy como el modelo de comunicación política. A partir de esas experiencias, se sistematizó la experiencia y se llevaron a cabo una serie de reformas en el año 2007 para regular todas las cuestiones que tienen que ver con, o bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con campañas, con precampañas, pero en particular con acceso a radio y televisión. De tal suerte que se sentaron estas bases del modelo de comunicación política, que entre otras cosas implican que en la actualidad los partidos políticos siguen conservando esta prerrogativa de acceso permanente a radio y televisión, pero ya no pueden contratarlo por sí mismos a través de, bueno, con las concesionarias o con los dueños de las empresas de medios de comunicación, sino que solamente pueden acceder a estos espacios a través del tiempo del Estado, que es administrado de manera exclusiva por el Instituto Nacional Electoral. En aquel año todavía era IFE, en el 2007, ¿no? Entonces, solamente pueden acceder por a través de estos espacios que son administrados en exclusiva por el Instituto Nacional Electoral. De tal suerte que si algún partido político contrata o adquiere o tiene un acceso indebido a radio y televisión, esto puede ser motivo de sanción. También se estableció una prohibición constitucional para que ningún actor político pueda contratar espacios en radio y televisión con el propósito de influir en las preferencias electorales de la ciudadanía. Esto atendiendo a la experiencia del Consejo Coordinador Empresarial y de algunas otras empresas. Entonces, en la actualidad está prohibido que cualquier actor social, cualquier persona, cualquier empresa, contrate espacios en radio y televisión para promover o para influir en las preferencias electorales, ¿no? Esta prohibición incluso alcanza, pues como les digo, a las empresas, pero también a las organizaciones de la sociedad civil. Para ilustrar, pongo un ejemplo rápido. Ustedes recordarán que en el contexto de las campañas del año 2018, la organización Mexicanos Primero promovió un promocional de los niños candidatos, en donde aparecían justamente un conjunto de niños que representaban a los candidatos presidenciales de aquella elección en 2018. Bueno, este asunto llegó a la sala superior. La sala superior no discutió tanto las cuestiones relacionadas con el interés superior de la niñez por haber involucrado a niños en este promocional, sino que la discusión se enfocó en la violación a esta disposición, a esta limitante constitucional de que ningún particular puede contratar espacios en radio y televisión para influir en las preferencias electorales. Por eso la sala superior consideró que se había trastocado esta limitante que tiene rango constitucional y se sacó el spot del aire, ¿no? Bueno, les digo, todo eso deriva de la experiencia del año 2006 y de las reglas que se adoptaron con la reforma del año 2007. Bueno, también, además de las bases que se sentaron del modelo de comunicación política, se fortalecieron los mecanismos de fiscalización y acceso a medios, porque si algo puso de manifestación este fenómeno de la contaminación mediática, es que corrieron a caudales los dineros públicos para contratar espacios en radio y televisión y distintas estrategias mediáticas, ¿no? Entonces, bueno, y además, bueno, se advirtió que en muchas ocasiones se rebasaba el tope de gastos de campaña y esto eventualmente, pues, trastocaba el principio de equidad en la contienda, ¿no? Entonces, se establecieron reglas más precisas respecto a mecanismos de fiscalización y también de acceso a medios. Y de hecho, se atribuyeron responsabilidades en estos términos de fiscalización y de acceso a medios exclusivas para la autoridad electoral, ¿no? Entonces, bueno, pues esta reforma
lo que nos permite advertir es que, además de que se sentaron las bases del modelo de comunicación política, lo que nos permite advertir es que de alguna manera comenzaron otra vez a concentrarse algunas competencias, algunas funciones hacia la autoridad electoral federal, el Instituto Federal Electoral, por lo menos en términos de acceso a radio y televisión y en términos de financiamiento. Y con esto podemos advertir cómo pues se ven afectadas también las competencias de las autoridades electorales en el ámbito de las entidades federativas. Este es un tema que, bueno, vamos a retomar un poquito más adelante cuando veamos las características de la reforma del año 2014, que son las últimas que se han llevado a cabo y que pues nos explican las características del sistema electoral que tenemos en la actualidad. Pero bueno, como les decía, pues llevo hablando casi una hora y media, quizás pudiéramos abrir un espacio de intercambio de 5 o 10 minutos y destinar los últimos 10 minutos para abordar la reforma del año 2014 y a lo mejor unos 5 o 10 minutos al final para otro intercambio de cierre. Entonces, bueno, pues no sé si alguien desee hacer alguna intervención, plantear alguna inquietud. Bueno, si no hay intervenciones, entonces podemos continuar. Bueno, llegamos entonces a la reforma del año 2014. La reforma del año 2014 resultó muy importante para el sistema electoral porque vino a modificar muchas cuestiones que distinguían al mismo. Es una reforma que en realidad reformuló muchas atribuciones de las autoridades electorales, que modificó muchas reglas, que modificó el diseño en sí mismo de nuestro sistema electoral. Bueno, la reforma electoral en realidad lo que hizo fue sentar las bases de un sistema electoral híbrido, porque, bueno, ya habíamos comentado que durante buena parte del siglo XX la función electoral se concentró, se centralizó en la Comisión Federal Electoral, y cuando entramos en la etapa de los años 90 comenzó a descentralizarse esta función de tal suerte que en el ámbito de las entidades federativas las legislaturas estuvieron en posibilidades de establecer sus propias reglas para crear sus autoridades electorales. Esto resultó, pues como cualquier otro aspecto que podemos someter a análisis, pues tuvo sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Entre los aspectos positivos, pues podríamos señalar todos aquellos que se refieren al federalismo, ¿no? Al empoderamiento de las entidades federativas. Bueno, ya decía, si las entidades federativas son autónomas, son independientes, tienen su propio poder judicial, su propio poder ejecutivo, su propio órgano legislativo, bueno, pues también tendrían o deberían de tener la facultad de darse sus propias autoridades electorales. Entonces, bueno, pues esto me parece positivo en términos de federalismo electoral, como les digo. En términos o algo que podríamos considerar quizás no tan positivo es que pues justamente ante esta figura de libertad de configuración legislativa que ha sido explicada ampliamente por la Corte, pues lo que tenemos es que si bien hay muchas reglas muy afines entre los sistemas electorales subnacionales, lo cierto es que pues cada sistema electoral en el ámbito de las entidades federativas tiene algunas particularidades, ¿no? Entonces, bueno, siempre y cuando los sistemas electorales subnacionales se ajusten a las reglas que emanan de la Constitución Federal, bueno, pues las manifestaciones de esos sistemas electorales locales pueden ser muy diversas. Y bueno, pues esto lo podemos advertir para no ir tan lejos en el caso de la representación proporcional. Si bien la representación proporcional en todos los estados de la República guarda reglas comunes, guarda semejanzas, en todos los casos hay la aplicación de una fórmula, en todos los casos se establecen criterios de asignación, muchos de los cuales son afines. Bueno, las particularidades que incorpora el legislador local hace que en la actualidad hablemos de distintos sistemas de representación proporcional. Podríamos identificar por lo menos 8 sistemas, 8 formas de
asignación de representación proporcional de todas las que existen en el ámbito de la República Mexicana, ¿no? Y esto es así porque hay incluso algunos casos en donde la fórmula es prácticamente idéntica, se utiliza, digamos, bueno, idéntica en cuanto a los elementos que la componen, se utiliza asignación directa, se utiliza cociente electoral, se utiliza restos mayores, pero los pasos que establece la legislación para el desarrollo de esas etapas, pues puede variar en una y en otra entidad federativa, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estados en donde las reglas del proceso de asignación marcan que después de hacer cada etapa se tiene que llevar a cabo la comprobación de los límites de sobre y subrepresentación. Hay otros casos en donde la legislación establece que la comprobación se tiene que hacer hasta el final. Entonces, eso pues nos mete en bretes o mete en bretes a la autoridad electoral porque, reitero, aun cuando son los mismos elementos, ya en la práctica, al momento de aplicar la fórmula, pues esta responde a distintos criterios, ¿no? Entonces, bueno, pues les digo, cada sistema electoral en el ámbito subnacional tiene sus propias particularidades. Otro ejemplo que también suele meter en bretes a la autoridad electoral cuando aplica la fórmula de representación proporcional o las fórmulas de RP, se refiere a esta figura de los mejores perdedores, ¿no? Hay estados en donde existe la posibilidad, en función de cómo está el diseño institucional que se da la propia legislatura o que la propia legislatura da al Estado, tenemos que se reconoce que la posibilidad de que los partidos políticos integren una lista alterna de candidatos de representación proporcional. Es decir, que, bueno, el partido cumple con la obligación de registrar su lista de RP, pero después resulta que una vez que se llevan a cabo las elecciones, que concluye la jornada electoral, que concluyen los cómputos, puede ser el caso que un candidato postulado por X partido político no haya ganado la elección en la cual participó, pero con los votos que se emitieron a su favor, esto le representa un beneficio al partido político, porque ya quedamos que pues los escaños de RP se asignan en atención al porcentaje de votos que obtiene cada partido. Entonces, bueno, puede ser que un candidato o una candidata no haya ganado la elección de mayoría relativa en la cual participó, pero que la votación que se emitió en su favor pues resulte muy importante para el partido político, sobre todo pensando en la asignación de RP. Bueno, ante esta circunstancia, hay estados en donde se permite integrar una lista alterna de RP con los mejores perdedores. Es decir, justamente con estos candidatos o con estas candidatas que no ganaron la elección, pero que le sumaron votos importantes al partido político. Bueno, entonces, lo que tenemos en esos estados es que existen dos listas de representación proporcional. La previamente registrada por el partido ante la autoridad electoral, ante el OPLE, y esta que se integra con posterioridad a la jornada electoral con los mejores perdedores. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, pues que se va a crear un efecto cremallera entre ambas listas, a modo de que se consideren las fórmulas registradas en la lista A y en la lista B. De tal suerte que si el partido X tiene derecho a que se le asignen 3 escaños de representación proporcional, lo que va a pasar es que se va a tomar en consideración la lista registrada en el primer lugar de la que fue previamente registrada ante el OPLE, y en segundo lugar no se va a tomar la que sigue, sino la que aparece en la primera lista de los mejores perdedores. Y después, como tiene derecho a que se le asignen 3 escaños, se va a tomar la fórmula que aparece en segundo lugar de la lista original, ¿no? Entonces, con esto se genera este efecto cremallera, precisamente, en donde se va cerrando una sola lista en función de las dos que existen, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de complejidades que se generan en el ámbito de las entidades federativas y que aplican solamente para el ámbito de las entidades federativas, no lo tenemos a nivel federal. Pero esto se explica a partir de esta figura de libertad de configuración legislativa, en donde pues los órganos de representación política en el ámbito local se dan sus propias reglas en materia electoral, ¿no? Entonces, bueno, pues esto resulta, como les digo, en algunas ocasiones un tanto complejo, porque de lo que nos habla es de 32 sistemas subnacionales en materia electoral, aun cuando hay muchos elementos en común, por supuesto, ¿no? No es que pues uno sea
completamente distinto a los demás, porque todo se tiene que apegar a lo que establece la Constitución en la materia electoral, en particular las reglas contenidas en el artículo 41, ¿no? Pero bueno, en realidad de lo que estamos hablando, como les digo, es de un sistema híbrido en donde hay un sistema nacional que antes era exclusivamente federal, dirigido por el Instituto Federal Electoral. Hoy podemos hablar de un sistema nacional a cargo del Instituto Nacional Electoral y además estos sistemas subnacionales a cargo de los OPLES y de los tribunales electorales locales, ¿no? Bueno, otro aspecto que vale la pena destacar de esa reforma del año 2014, además de esta reestructura del sistema nacional y subnacional, se refiere a la regulación de las candidaturas independientes, de la reelección y bueno, en particular de estas dos figuras. En el año 2012 se llevó a cabo una modificación a los artículos 34, 35 y 36 de la Constitución a efecto de incorporar algunas figuras que empoderasen a la ciudadanía. ¿Cuáles eran estas? La iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes y bueno, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes. Sin embargo, estas figuras, aun cuando fueron reconocidas en la Constitución desde el año 2012, no se materializaron, no comenzaron a operar, sino hasta la reforma del año 2014. Con la reforma del año 2014, bueno, se creó, ya quedamos el INE, desapareció el IFE, y también derivado de la reforma constitucional, se obtuvieron nuevos productos legislativos que enriquecieron el corpus juris en materia electoral. En primer término, podemos citar que desapareció el antiguo COFIPE, el antiguo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y ahora lo que tenemos es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta es, digamos, el principal instrumento. Estamos hablando de una ley general, ya no de un código federal, sino de una ley general que por lo tanto pues es de observancia en todo el territorio. Y también tenemos otras leyes generales que igualmente derivan de la reforma constitucional y que resultaron sumamente importantes. Estamos hablando de la ley general en materia de delitos electorales, de la ley general de partidos políticos y bueno, básicamente de esos instrumentos, ¿no? Bueno, en todos estos instrumentos se buscó regular esta figura que había sido estéril durante 2 años, que es la de las candidaturas independientes. De tal suerte que hoy en la LEGIPE, incluso, bueno, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, perdón, en la Ley General de Partidos Políticos, hay algunas alusiones también a los candidatos independientes a efecto de establecer ciertas reglas que permitan hacer funcional la figura. Reglas que se refieren a financiamiento, acceso a medios de comunicación, obligaciones en términos de fiscalización, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, todos estos aspectos que aplican para partidos políticos también se pensaron y se regularon ya para candidatos y candidatas independientes. Y también se reguló la figura de la reelección, aunque en términos muy abstractos. Se establecieron algunas reglas generales para hacer funcional esta figura. Por ejemplo, el hecho de que un funcionario público que busca repetir en el cargo, bueno, pues se postule únicamente apoyado por la plataforma electoral de los partidos que lo llevaron a esa posición o por lo menos de alguno de los partidos que integraron la coalición que originalmente lo llevaron a esa posición. Bueno, también cabe la posibilidad de que sea postulado para la reelección por una fuerza política distinta, pero se tiene que cumplir con la condición, perdón, de haber renunciado a su militancia partidista por lo menos a la mitad de su gestión, ¿no? Bueno, este tipo de reglas generales son las que se establecieron con la reforma para hacer funcional la reelección, pero estaban como muy en abstracto. Lo cierto es que a partir de estas reglas generales, en el ámbito de las entidades federativas se comenzaron a operar las primeras figuras de la reelección e incluso pues varios de estos fenómenos, de estas experiencias fueron controvertidos ante la Corte, ante el propio Tribunal Electoral y se fue sistematizando la experiencia pues algo a golpe de sentencia de alguna manera. Esto condujo a que en el año 2021, cuando por primera ocasión íbamos a tener reelección en el ámbito federal, es decir, para la Cámara de Diputaciones, el INE se dio a la tarea de crear unos lineamientos para hacer funcionar la figura de la reelección ante la ausencia de una legislación precisa.
Estos lineamientos fueron motivo de impugnación, pero finalmente pues quedaron firmes con algunas modificaciones que ordenó la Sala Superior, ¿no? Y lo más probable, bueno, si el legislador, el órgano legislativo tiene una visión de Estado, es que se retome esta experiencia para regular la figura de la reelección, ya no en un instrumento de tipo reglamentario, sino en un instrumento de derecho positivo que recaiga en el ámbito de competencia del legislador, ¿no? Bueno, también otros aspectos que dejó tras de sí la reforma del año 2014 nos hablan de un sistema uniformado de fiscalización y de hecho de nuevas reglas de fiscalización. A partir de la reforma 2014, todos los actores políticos están obligados a informar cómo ejercen sus recursos prácticamente mientras los van ejerciendo, mientras van realizando esta práctica, de tal suerte que durante el periodo de precampañas y de campañas, prácticamente durante cada mes los actores políticos están obligados a presentar sus informes. Antes lo que pasaba era que se presentaba un informe consolidado, que hoy sigue existiendo, pero antes solamente existía ese informe consolidado hasta que concluían las campañas electorales. Entonces, lo que ocurría es que la autoridad fiscalizadora realizaba el análisis del informe global y una vez concluido bueno, pues si se advertía algún tipo de irregularidad, se imponía una sanción ante el actor correspondiente, ¿no? El partido o el candidato en cuestión. Pero, pues, en muchas ocasiones la sanción se imponía cuando ya había sido calificada la elección y cuando ya el candidato en cuestión, pues, había dejado atrás esta categoría y ya era funcionario electo, ¿no? Ya incluso había tomado posesión del cargo. Entonces, las principales sanciones que se imponían en este sentido eran de tipo económico, ¿no? Multas. Bueno, a partir de la reforma del año 2014, con este nuevo diseño que tenemos, es posible que la autoridad electoral vaya avanzando en los procesos de fiscalización conforme se van desarrollando las etapas de campaña y de precampaña, a efecto de que pues ya tenga un campo avanzado, un campo recorrido, cuando tenga que integrar el informe consolidado. Esto, en términos temporales, resulta crucial porque entonces se puede advertir cuando eventualmente se cometió un acto de ilegal en términos de fiscalización y entonces imponer una sanción más oportuna que puede consistir, por ejemplo, en la negativa de la declaración de validez, ¿no? O la constancia correspondiente. Entonces, un candidato que vulneró las reglas de financiamiento eventualmente puede ser sancionado con que no se le vamos, no se valide, no se convalide la elección, ¿no? Incluso la legislación establece que ante un supuesto de esta naturaleza, en donde se violenten las disposiciones en materia de fiscalización, por ejemplo, que se rebase el tope de gastos de campaña, bueno, esto puede ser motivo de nulidad de la elección, ¿no? Y no solo eso, sino que una vez que se decreta la nulidad por rebase de tope de gastos de campaña, el candidato sancionado estaría imposibilitado de participar en la elección extraordinaria. Entonces, vemos cómo se robustecen, digamos, estas reglas en materia de fiscalización, sobre todo con estos componentes de inhibición de conductas infractoras, ¿no? Ahora ya, pues puede ser que un candidato, pues realmente se preocupe por no vulnerar este principio o mejor esta regla, mejor dicho, estas reglas sobre los topes de gastos de campaña, en el entendido de que puede motivar que se anule la elección y no solo eso, sino que estaría impedido en participar en la elección extraordinaria. Entonces, bueno, puede ser que sea un componente importante para inhibir conductas infractoras. A eso se refiere justamente el rubro que tenemos abajo, ¿no? Sobre nuevas causales de nulidad. Bueno, también se incorporaron otras causales de nulidad, por ejemplo, el acceso indebido a radio y televisión, que bueno, simplemente se refuerza lo que ya se había mencionado en la reforma previa del año 2007. Un acceso indebido a radio y televisión también puede ser motivo de nulidad y el acceso indebido estriba, por ejemplo, en la simulación periodística, o sea, si un candidato, una candidata tiene un acceso a un espacio de radio y televisión aparentando un ejercicio legítimo del periodismo, pero que en realidad se trata de una actividad proselitista, bueno, pues esto naturalmente refleja un acceso indebido a radio y televisión y por lo tanto también puede ser motivo de sanción. Ahora, por último,
en atención al tiempo, me quisiera hacer alusión a una reforma o a un aspecto que se modificó de manera sustantiva con la reforma del año 2014. Me refiero al procedimiento especial sancionador. Bueno, sobre esto, conviene recordar que el procedimiento especial sancionador es la vía procesal a través de la cual se canalizan las denuncias que se relacionan con alteraciones, con violaciones al modelo de comunicación política. Por ejemplo, el acceso indebido a radio y televisión, por ejemplo, el uso de recursos públicos con fines proselitistas en el contexto de las campañas electorales, entre otras cuestiones. Bueno, todas esas conductas infractoras pueden canalizarse o deben canalizarse por la vía del procedimiento especial sancionador. Ahora, al respecto, conviene recordar que el procedimiento especial sancionador encuentra su origen en la reforma del año 2007. El legislador estimó conveniente que se incorporara esta figura del proceso especial sancionador para atender este tipo de denuncias. Pero hay que señalar que en realidad el germen del procedimiento especial sancionador lo podemos identificar en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto porque en el contexto que describí hace rato de campañas sucias, de campañas negativas en contra de Andrés Manuel López Obrador y la coalición que lo postulaba, resulta que, bueno, pues estos partidos denunciaron estas conductas, ¿no? Consideraban que pues se trataba de una conducta que afectaba la imagen y por lo tanto las preferencias electorales del candidato que estaba postulando. Originalmente el Instituto Federal Electoral consideró que no era atendible, desechó esta petición de parte de los promovientes y estos acudieron ante la Sala Superior del Tribunal por la vía del recurso de apelación. Bueno, el Tribunal Electoral ordenó al Instituto Nacional Electoral que a partir de sus atribuciones desarrollara un procedimiento que guardara afinidad con el ordinario sancionador, pero que se distinguiera por ser resuelto de manera expedita y que permitiera la posibilidad de incorporar medidas cautelares en el entendido de que una posible conducta infractora pudiera ser atendido mediante la aplicación de medidas cautelares en lo que se resolvía el fondo, a efecto de que no continuaran durante el tiempo los efectos perniciosos de esta posible conducta infractora, ¿no? Y bueno, les decía, la principal particularidad del procedimiento especial sancionador consiste en su resolución expedita, ¿no? A diferencia de los procedimientos ordinarios que tienen que ver, por ejemplo, con fiscalización, bueno, pues estos pueden tomar muchos meses para que se resuelvan. En el caso del PES, la particularidad estriba justamente en que se resuelvan de manera pronta para que como lo comento, el propósito, o bueno, teniendo en mente el propósito que persiguen las medidas cautelares, esta posible conducta infractora pues sea suspendida con toda oportunidad para evitar que cause un mayor daño, que tenga una mayor gravedad a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, el caso es que este procedimiento especial encuentra su origen en la sala superior del tribunal, después fue recogido por el legislador, se reguló ya en la legislación y se mantuvo prácticamente hasta la reforma del año 2014 con determinadas características. ¿Cuáles eran estas? Bueno, pues resulta que la ventanilla a la cual teníamos que acudir para denunciar este tipo de conductas infractoras que vulneran el modelo de comunicación política era el Instituto Nacional Electoral. Correspondía igualmente al Instituto Nacional Electoral integrar el expediente, llevar a cabo las diligencias necesarias y después resolver el asunto. Es decir, que toda la responsabilidad recaía en esta autoridad administrativa. La resolución que adoptaba el Instituto Nacional Electoral podía ser controvertida ante la Sala Superior por la vía del recurso de apelación. Este es el esquema que se mantuvo durante los años que van del 2007 al 2014. Pero en el 2014 se modificó el esquema del procedimiento especial sancionador a efecto de que la resolución del mismo recayera en una autoridad de índole jurisdiccional, de tal suerte que el esquema que tenemos en la actualidad consiste en lo siguiente. La denuncia se presenta ante el Instituto Nacional Electoral, ante
bueno, se me fue el nombre de esta instancia, ahorita se los digo, pero bueno, se presenta ante el INE y el INE se encarga de desahogar las diligencias necesarias, de integrar el expediente, de llamar a comparecer a las partes involucradas, etcétera. Pero la resolución ya no cae en la esfera de competencia del INE, sino que corresponde a una autoridad jurisdiccional que de hecho se creó con esta reforma del año 2014. Estamos hablando de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una sala que, digamos, recibe esta denominación de regional porque guarda similitud en cuanto a su infraestructura y demás con las demás salas regionales del Tribunal Electoral, pero que en realidad no tiene competencia solo en una circunscripción, sino que tiene competencia a nivel nacional. Entonces, bueno, esta sala regional especializada se creó con esta reforma del año 2014 y ahora es la instancia que se encarga de resolver los asuntos que se canalizan por la vía del procedimiento especial sancionador. Sin embargo, se dejó en este nuevo esquema la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral emita medidas cautelares en atención a que los elementos del caso pueden llevarlo a concluir al INE que se está ante una posible conducta infractora. Tanto en el anterior esquema como en este nuevo esquema, el acuerdo de medidas cautelares o el acuerdo de desechamiento de las mismas se puede controvertir ante la sala superior. La sala superior puede confirmar el acuerdo de medidas cautelares o el acuerdo de desechamiento o bien revocar el acuerdo en uno y en otro sentido, ¿no? De tal suerte que si originalmente el INE decidió no otorgar las medidas cautelares, pero en opinión de la sala superior, si hay elementos suficientes para decretarlas, bueno, pues puede que revoque el acuerdo correspondiente y que entonces mandate al INE que sí adopte las medidas cautelares para ese caso concreto, ¿no? Pero lo que tiene que ver con la cuestión de fondo, con las cuestiones de fondo del asunto, estos van a ser competencia de la sala regional especializada. La sala especializada pues va a hacer un análisis pormenorizado del caso y va a terminar por resolver el mismo, ¿no? Bueno, ya no corresponde a una autoridad administrativa la resolución del asunto, sino a una autoridad de tipo jurisdiccional. Pero para seguir conservando este esquema de controvertir ante una instancia superior las resoluciones emitidas por una previa, las sentencias que son emitidas por la sala especializada en la actualidad pueden ser también controvertidas ante la sala superior, de tal suerte que pues, la sala superior puede determinar confirmar la sentencia o revocarla o modificarla, ¿no? Para esto, pues se llevó a cabo una reforma también a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral para incorporar esta figura, un nuevo medio de impugnación que se refiere al recurso de revisión del procedimiento especial sancionado, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las últimas modificaciones, grosso modo, que se llevaron a cabo con la reforma del año 2014 y que sentaron las bases del sistema electoral que tenemos en la actualidad. Por supuesto, el sistema electoral es mucho más complejo, hay aspectos técnicos muy intrincados, muy sofisticados, que pues incluso ameritarían una sesión o un módulo específico para abordar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el acceso a radio y televisión, la pauta de mensajes por parte del Instituto Nacional Electoral forma parte o integra, mejor dicho, un módulo completo del diplomado que se imparte por parte de esta Escuela Judicial Electoral respecto al procedimiento especial sancionador, precisamente, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que tienen un grado de sofisticación, un grado de técnica, pues muy nutrido, muy amplio, que pues ameritarían, como les comento, una sesión, por lo menos, o un par de sesiones para abordarlos. Pero bueno, pues la idea de este módulo, de este diplomado en Derecho Penal, pues es más bien tener una visión panorámica de nuestro sistema electoral. Y bueno, también algo que vale la pena destacar y que resulta crucial a todas luces con motivo de esta temática del diplomado, se refiere a las autoridades penales electorales, ¿no? Es decir, a las fiscalías. Este es un aspecto también sumamente importante que forma parte de nuestro sistema electoral, o podríamos considerarlo como parte de nuestro sistema electoral, aunque en realidad, pues, pertenece a,
o se enmarca de manera más clara a la vía penal. Lo que podría comentar al respecto es que hay muchas conductas infractoras que se pueden sancionar por la vía del derecho administrativo sancionador electoral, es decir, que corresponde conocer y, en su caso, sancionar a las autoridades administrativas o bien a las autoridades jurisdiccionales. Pero muchas de estas conductas también pueden constituir delitos electorales, que ahora están perfectamente tipificadas en el catálogo que aparece en la Ley General de Delitos Electorales. De tal suerte que, pues, por ejemplo, una violación que consiste en, no sé, en, eh, en comprar y cooptar el voto, bueno, pues puede tener consecuencias en la dinámica estrictamente comicial y ser sancionada por la autoridad administrativa o la autoridad jurisdiccional electoral. Pero esa misma conducta también está catalogada como un delito electoral, de tal suerte que pues esa conducta se puede denunciar ante la autoridad competente, ante la Fiscalía para Delitos Electorales, y bueno, esta instancia se encargará de perseguir esta conducta, de investigar y hacer las diligencias correspondientes para que finalmente la resolución recaiga en una autoridad de tipo penal, ¿no? Pero les digo, pues esto ya corre por una vía alterna, aunque, bueno, pues guarda relación con la materia electoral porque estamos hablando de una misma conducta infractora, nada más que puede ser sancionada por dos vías distintas. Entonces, bueno, pues esto es también importante tenerlo presente, ¿no? Las autoridades que están representadas por las fiscalías en materia de delitos electorales no son propiamente de índole electoral, pero pues naturalmente guardan relación con las mismas por la materia, ¿no? Porque las conductas infractoras que persiguen, que investigan, pues al mismo tiempo pueden ser conductas infractoras para el campo estrictamente electoral. Bueno, pues ahora sí, hasta aquí dejo la exposición, estamos en punto de la hora, pero igual si alguien desea tener alguna intervención, pues esta es perfectamente bienvenida. Bueno, pues si no hubiera intervenciones, pues no me resta más que agradecerles el favor de su atención, desearles mucho éxito en este diplomado. Espero que pues las reflexiones que compartí con ustedes pues les sirvan de algo para lograr justamente ese objetivo y para enriquecer su formación profesional. Sé que ustedes, estudiantes y expertos en la materia electoral, pues muchas de estas nociones ya las traían como parte de su bagaje cultural, de su experiencia profesional, y bueno, pues simplemente quizás puedan servir como un reforzamiento de esas nociones y de esa experiencia. Bueno, pues les deseo mucho éxito, les deseo un muy buen día, muy buen fin de semana, aunque apenas es jueves, y pues seguramente nos encontraremos en alguna otra actividad. Que estén muy bien, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.